Buenos días con todos. En esta ocasión les vengo a presentar el séptimo capítulo del libro Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales, el cual se denomina Estructura de la base de datos y ajustes de rendimiento. Antes de empezar, es bueno que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuánto tiempo usted está dispuesto a esperar que una computadora responda a su solicitud? ¿Quizás 30, 10 o 5 segundos? En verdad, nosotros los seres humanos no somos muy pacientes en absoluto. Incluso 5 segundos puede ser una eternidad cuando se trata de obtener información. Una base de datos que tiene un tiempo de respuesta lento para las consultas de los usuarios generalmente tiene usuarios insatisfechos, ya que los tiempos de respuesta lentos pueden ser el resultado de cualquier tipo de problemas. Es posible que esté tratando con una estación de trabajo cliente que esté mal configurada, un programa de aplicación que esté mal escrito, una consulta que involucra operaciones de unión múltiple, una consulta que requiere leer grandes cantidades de disco y una red congestionada, o incluso un sistema gestor de base de datos que no es lo suficientemente robusto para manejar el volumen de consultas que se le envían. Una de las funciones del administrador de base de datos DBA es optimizar el rendimiento de la base de datos, lo que incluye modificar el diseño para evitar retrasos innecesarios en las consultas. En su mayor parte, un sistema gestor se encarga de almacenar y recuperar los datos en función de los comandos que el usuario le envía sin la intervención de él. La estrategia utilizada para procesar una solicitud de manipulación de datos es manejada por el optimizador de consultas del sistema gestor, una parte del programa que determina qué secuencia más eficiente de operaciones lógicas de álgebra relacional será utilizada para ejecutar dicha consulta. Aunque la mayoría de las opciones del optimizador de consultas está fuera de las manos del diseñador o del desarrollador de aplicaciones, puede influir en el comportamiento del optimizador de consultas y también intervenir en él. Con esto, a continuación les procederé a explicar algunas de las técnicas necesarias para optimizar las consultas y mejorar el rendimiento de la base de datos. Primero les voy a hablar sobre las uniones y el rendimiento de la base de datos. En el capítulo anterior discutimos el uso de combinaciones como parte de la teoría de diseño de bases de datos relacionales. Las uniones, sin embargo, también pueden tener un gran impacto en el rendimiento de las consultas, pero esto depende del sistema gestor y de la forma en que se implementa dicha unión. Desde el punto de vista de álgebra relacional, una unión se puede implementar usando dos operaciones, la operación producto y la operación restricción. Como verá, esta secuencia de operaciones requiere la manipulación de una gran cantidad de datos y si es utilizada por un sistema gestor puede dar como resultado un rendimiento de consulta lento. La operación restricción recupera las filas de una tabla al hacer coincidir cada fila con los criterios lógicos. Aquellas filas que cumplen con los criterios se colocan en la tabla de resultados y las que no cumplen se omiten. Restringir, que originalmente se llamaba seleccionar, no puede elegir columnas, obtiene cada columna de la tabla. La operación producto. La operación producto surge del producto cartesiano matemático. Esta hace referencia al emparejamiento posible de filas que provenga de dos tablas fuentes. En la figura que les voy a mostrar a continuación, por ejemplo, el producto de las tablas de clientes y pedidos que viste en el capítulo anterior, produce una tabla de resultados con 48 filas, 6 clientes por los 8 pedidos. La columna de número de clientes aparece dos veces porque ambas forman parte de la tabla origen. En algunas filas el número de clientes es el mismo. Estas son las filas que deberían incluirse en una unión. Por lo tanto, podemos aplicar un predicado de restricción a la tabla de productos para terminar con la misma tabla provista por la combinación que vimos en el capítulo anterior. La lógica del predicado podría escribirse de la siguiente forma. Para hacer coincidir de la tabla consumidores, el código del consumidor y de la tabla orden con el código del consumidor de la tabla orden. Las filas que elige este predicado aparecen en negrita en la figura que les voy a mostrar a continuación.
Los eliminados por el predicado son de tipo regular. Observe que las filas en negrita son exactamente las mismas que en la tabla de resultados de unión en el capítulo anterior. Debido a la sobrecarga de procesamiento creada al realizar uniones de esta manera, algunos diseñadores de bases de datos toman la decisión consciente de dejar las tablas sin normalizar. Por ejemplo, si Antique Opticals siempre accedía a las líneas de pedido al mismo tiempo que accedía a la información del pedido, un diseñador podía elegir combinar la información del pedido y la orden en una tabla, sabiendo muy bien que la relación no normalizada presenta anomalías. El beneficio es que la recuperación de la información del pedido será más rápida que si estuviera dividida en dos tablas. Pero, ¿debería dejar las relaciones no normalizadas en su base de datos para lograr un mejor rendimiento de recuperación? En la opinión del autor de este libro, raramente hay necesidad de hacerlo. En primer lugar, no todos los sistemas gestores de base de datos implementan una unión de esta manera. Antes de decidir no normalizar las tablas, investigue cómo su sistema gestor realiza la unión. Además, hay formas de preparar consultas que pueden producir el mismo resultado que una combinación pero sin realizar la unión. Siendo ese caso, no parece valer la pena los problemas que las relaciones no normalizadas presentan para dejarlo en la base de datos. La escritura cuidadosa de las consultas de recuperación puede proporcionar un rendimiento que es casi tan bueno como el de la recuperación de las relaciones no normalizadas. Ahora le voy a hablar sobre el proceso de indexación. La indexación es una forma de proporcionar una ruta de acceso rápido a los valores de la columna o de una concatenación de columnas. Normalmente, las nuevas filas se agregan a la última fila de la tabla, lo que da como resultado un orden relativamente aleatorio de los valores en cualquier columna dada. Sin alguna forma de ordenar los datos, la única forma en que el sistema gestor puede buscar una columna es escaneando secuencialmente cada fila de arriba hacia abajo. Cuando más grande se vuelve una tabla, más lenta será la búsqueda secuencial. La alternativa a la indexación para ordenar las filas en una tabla es la clasificación. Un tipo altera físicamente la posición de las filas de una tabla, colocando las filas en un orden comenzando con la primera fila de la tabla. La mayoría de las implementaciones de SQL clasifican las tablas virtuales que se crean como resultado de consultas cuando se le indica la consulta SQL. Sin embargo, SQL no proporciona ninguna forma de ordenar las tablas bases, y hay buenas razones para esto. Independientemente del método de clasificación utilizado, a medida que una tabla crece en cientos de miles de filas, hasta millones, la clasificación lleva mucho tiempo. Mantener una tabla ordenada también significa que, en promedio, la mitad de las filas de las tablas deberán moverse para dejar espacio para una fila nueva. Además, buscar una tabla base ordenada lleva más tiempo que buscar un índice, principalmente porque la búsqueda del índice requiere menos acceso al disco. La sobrecarga en el mantenimiento de los índices es mucho menor que la requerida para ordenar las tablas base que se necesiten en un orden específico. La operación conceptual de un índice está diagramada en la siguiente figura. Los diferentes pesos de las líneas no tienen otro significado que facilitarle el seguimiento de las líneas cruzadas. Esta ilustración muestra la relación de elementos de Antique Opticals y un índice que proporciona un acceso rápido a las filas de la tabla según el título del artículo. El índice en sí contiene una lista ordenada de las claves, los títulos, junto con las ubicaciones de las filas asociadas en la tabla de elementos. Las filas en la tabla de elementos están en un orden relativamente aleatorio. Sin embargo, dado que el índice está en orden alfabético por título, puede buscarse rápidamente para buscar un título específico. Luego, el sistema gestor puede usar la información en el índice para ir directamente a la fila o filas correctas en la tabla de elementos, evitando así una búsqueda secuencial lenta de las filas de la tabla base. Una vez que se haya creado el índice, el optimizador de consulta del sistema gestor usará el índice
siempre que determine que usar el índice acelerará la recuperación de las consultas y de los datos. Nunca más necesitará acceder al índice usted mismo a menos que desee eliminarlo. Cuando crea una clave primaria para una tabla, el sistema gestor crea automáticamente un índice para esa tabla, usando la columna o columnas de la clave principal en la clave principal como clave del índice. El primer paso para insertar una nueva fila, por lo tanto, es la verificación de que la clave del índice es única en el índice. La exclusividad se impone al requerir que las entradas de índice sean únicas, en lugar de buscar realmente en la tabla base. Esto es mucho más rápido que intentar verificar la singularidad directamente en la tabla base, porque el índice ordenado se puede buscar mucho más rápidamente que en la tabla no ordenada. Además, también debemos decidir qué índice debemos crear, ya que se pueden crear índices en cualquier columna o combinación de columnas las cuales deseen. Sin embargo, antes de hacerlo hay que considerar algunas de las siguientes concesiones de las que les voy a hablar. En primer lugar, los índices ocupan espacio en la base de datos. Dado que el espacio en el disco es relativamente económico hoy en día, esto no suele ser un inconveniente importante. Segundo, cuando inserta, modifica o elimina datos en las columnas indexadas, el sistema gestor debe actualizar el índice en las tablas base. Esto puede ralentizar las operaciones de modificación de datos, especialmente si las tablas tienen muchas filas. Tercero, los índices definitivamente aceleran el acceso a los datos. Una buena regla empírica es crear índices para las claves externas y para las otras columnas que se utilizan con frecuencia para las consultas que aplican criterios a los datos. Si observa que la velocidad de actualización se ve gravemente afectada, puede elegir en otro momento eliminar alguno de los índices que creó. También evite los índices en las columnas que contienen datos no discriminatorios. Las columnas no discriminatorias tienen solo unos pocos valores en la tabla, como las columnas booleanas que solo contienen verdadero y falso. Además, el género masculino o femenino tampoco es discriminatorio, aunque puede buscar en una columna que contenga datos no discriminatorios, por ejemplo, una búsqueda de todas las órdenes abiertas. Un índice no proporcionará mucho mejor el rendimiento porque el sistema gestor debe examinar tantas claves para completar la consulta. Ahora les voy a hablar sobre el agrupamiento. La parte más lenta de las acciones de un sistema gestor es recuperar datos o escribir directamente en el disco. Si puede reducir el número de veces que el sistema gestor debe leer o escribir en el disco, puede acelerar el rendimiento general de la base de datos. El truco para hacer esto es entender que una base de datos debe recuperar una página de disco completa de datos a la vez. El tamaño de una página varía en las distintas plataformas informáticas. Puede ser desde 500 bytes hasta 4 GB, siendo 1 GB típico en una PC. Los datos siempre viajan hacia y desde el disco en unidades de tamaño de página. Por lo tanto, se almacenan datos que a menudo se acceden juntos en la misma página del disco o en páginas que están físicamente cerca, puede acelerar el acceso a los datos. Este proceso se conoce como clustering. Está disponible con muchos sistemas gestores grandes, por ejemplo el de Oracle. En la práctica, un clúster está diseñado para mantener juntas las filas relacionadas al hacer coincidir claves primarias y externas. Para definir el clúster, especifique una columna o columnas del sistema gestor debe formar el clúster y las tablas que se deben incluir. A continuación, todas las filas se comparten el mismo valor de la columna o columnas en las que se basa el clúster y se almacenan los datos más cerca posible de manera física. Como resultado, las filas de una tabla pueden estar dispersas en varias páginas del disco, pero las claves primarias externas coincidentes deben estar en la misma página del disco. La agrupación de clústeres puede acelerar significativamente el rendimiento de las uniones. Sin embargo, al igual que con los índices, hay algunas concesiones que se deben considerar al momento de la creación de clústeres. Primero, debido a que la agrupación en clústeres implica la ubicación física de los datos en un archivo, una tabla se puede agrupar en una sola columna o combinación de columnas. Segundo,
La agrupación en clústeres puede ralentizar el rendimiento de las operaciones que requieren una exploración de toda la tabla, ya que la agrupación puede significar que las filas de cualquier tabla están dispersas en muchas páginas del disco. Tercero, la agrupación puede ralentizar la inserción de los datos. Cuarto, la agrupación puede ralentizar la modificación de los datos en las columnas en las que se basa la agrupación. Ahora les voy a hablar sobre el particionamiento. El particionamiento es lo opuesto a la agrupación. Implica que la división de tablas grandes en tablas más pequeñas para el sistema gestor no necesita recuperar las tablas de la misma cantidad de datos en un momento dado. Considere, por ejemplo, qué ocurre con las tablas de elementos de pedido y pedidos de Antique Opticals a lo largo del tiempo. Suponiendo que la empresa tenga un éxito razonable, esas tablas, especialmente las de pedidos, serían muy grandes. Por lo tanto, la recuperación de datos de esas tablas comenzaría a disminuir. Agilizaría la recuperación de datos de pedidos abiertos si los pedidos se completaran y sus artículos podrían separarse de los pedidos abiertos y sus artículos. Hay dos formas de dividir las tablas: la partición horizontal y la partición vertical. La partición horizontal implica dividir las filas de una tabla en dos o más tablas con estructuras idénticas. Opticals podría usar esta técnica para resolver el problema con el orden y las tablas de artículos de pedido cada vez más grandes. El diseño de base de datos se podría modificar de la siguiente manera. Cada vez que se envíen todos los artículos en una orden abierta, un programa de aplicación elimina las filas de la tabla de orden abierta y de artículos de orden abierta y les inserta en la tabla de pedidos llenos y elementos de pedidos llenos. Las tablas de orden abierta y artículos de orden abierta siguen siendo relativamente pequeñas, lo que acelerará el rendimiento de recuperación y modificación, aunque la recuperación de la orden completada y las líneas de pedido llenas será más lenta. Antique Opticals usa esas tablas con mucha menos frecuencia. El inconveniente de esta solución se produce cuando Antique Opticals necesita acceder a todos los pedidos o pedidos de artículos al mismo tiempo. Una tabla de consulta cuya tabla de resultados incluye los datos de ambos conjuntos de tablas abiertas y rellenas debe ser en realidad de dos consultas conectadas por el operador de unión, ya que la operación de unión crea una tabla al combinar las filas de dos tablas con la misma estructura. La ejecución de dicha consulta será peor que la de una consulta de cualquier conjunto de tablas individualmente. Sin embargo, si un análisis de los patrones de acceso a los datos Antique Opticals revela que tales consultas ocurren raramente y que la mayoría de las recuperaciones involucran el conjunto abierto de tablas, entonces la partición horizontal vale la pena. La única forma en la que se puede determinar si las particiones horizontales aumentan el rendimiento es examinar las formas en las que sus aplicaciones de base de datos acceden a los datos. Si hay un grupo de filas a las que se accede con mayor frecuencia que el resto de las filas en una tabla, entonces las particiones horizontales se aplican. La partición vertical implica dividir las columnas de una tabla y colocarlas en dos o más tablas vinculadas con la clave primaria de la tabla original. Por ejemplo, si Antique Opticals accede a los títulos y precios de sus artículos de mercancía con más frecuencia que las otras columnas de la tabla de artículos puede dividirse de la siguiente manera. El beneficio de este diseño es que las filas en la tabla de títulos de elementos más pequeños estarán físicamente más cerca unos de otros. La tabla más pequeña ocupará menos páginas de disco y por lo tanto admitirá la recuperación más rápida. Las consultas que requieran datos de ambas tablas deberán unirse a las tablas sobre el número de elementos. Como la mayoría de las combinaciones, esta será una operación relativamente lenta. Por lo tanto, la partición vertical tiene sentido solo cuando hay un patrón de acceso muy sesgado de las columnas a la tabla. Cuanto más a menudo se acceda a un grupo pequeño y específico de columnas, más particiones verticales ayudarán. Bueno amigos, esto ha sido todo.
explicándole el capítulo 7 del libro Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales, el cual se titulaba Estructura de la base de datos y ajustes de rendimiento. Espero que les haya gustado el capítulo y no olviden darle like y suscribirse.